Ahí va, ya. Ahí está, listo. Listo. Muy bien. Pues buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con la charla que habíamos dejado, bueno, que terminamos ayer, concluimos ayer una primera parte y recapitulando un poco, ¿no? Estamos hablando del control difuso y concreto de la constitucionalidad, los sistemas de control, cómo se crearon, cómo se conciben, el control difuso, el control concentrado, y quizá no abundamos mucho, desde luego, pero eso pues es un concepto evidentemente básico pues que subyace en toda la explicación que hemos dado. Desde luego, tenemos que concebir un control abstracto y distinguirlo de un control concreto, perdón. El control abstracto de constitucionalidad, que significa cuestionar o atacar o impugnar o pronunciarse o resolver sobre la constitucionalidad de cuerpos normativos enteros o parte de ellos en cuanto a norma general abstracta y obligatoria, ¿sí? Eso se da normalmente, bueno, ya estamos en nuestro sistema mexicano para no dar pasos muy atrás, en nuestro sistema que establece las acciones o que se prevén las acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y existe ese control concreto que se refiere a los actos y resoluciones, particularmente que en aplicación de leyes aparentemente regulares se puede llevar a cabo y de los cuales puede considerarse eventualmente su inconstitucionalidad, de ahí que se decrete su inaplicación. Platicábamos ayer un poco el problema que se generó en México, no es exclusivo de México, pero que se generó en México, un poco por la actualidad, por la velocidad con la que se ha generado esta explosión, esta expansividad, esta necesidad de tutela de los derechos humanos. Y hago un pequeño paréntesis. Desde luego que eso es una realidad que vivimos en el día a día, que vemos, digamos, con asombro cómo se van dando hoy en día sucesos pues que anteriormente no estábamos acostumbrados a ver. No voy más allá pues, de los actos violentos que nos consumen como país y como universo. Esto no es exclusivo de México, desde luego que es un fenómeno mundial, claro, en México lo vivimos particularmente intenso, pero digamos, estos fenómenos de normalización y de regularización de la protección de los derechos humanos, del control de la constitucionalidad, de la vigencia de la Constitución, del imperativo de la Constitución sea nuestra herramienta básica, primaria y última de defensa de nuestros derechos, se ha dado en este contexto, pues que vivimos en este mundo tan universalmente conectado por los medios de comunicación, desde luego. Hoy en día estamos en un mundo prácticamente global, esto es un universo global. El Internet nos acerca absolutamente a todas las partes, los confines del mundo, a todas las problemáticas mundiales y pues a la cantidad de gente que somos, ¿no? Yo se lo suelo simplificar mucho. Mi hijo ha tenido la voluntad de estudiar Derecho y está estudiando la carrera. Y pues yo le reflexiono mucho que desde luego parte de los grandes problemas que existen hoy en día desde el punto de vista jurídico, pues es el tema de la globalización y de la universalización ya del conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Este fenómeno vertiginoso, insisto, que empieza aparentemente nuestro sistema electoral con el caso Radilla, imagínense, hace 12, 13 años de este tema. O sea, hace muy poco de esto, del establecimiento de una jurisdicción electoral, de la necesidad de que las elecciones y la protección de los derechos relacionados con ellas tengan una tutela cada vez más efectiva. Ahora lo vamos a ver ya en la práctica. Se ha dado de manera vertiginosa y entonces eso ha ocasionado, en no pocas veces, también que la interpretación de los tribunales, la interpretación última de los tribunales, particularmente de los órganos terminales, lo platicábamos respecto de Alemania, España, Italia,
el día de ayer, no hay pocos conflictos entre los tribunales constitucionales que ejercen un control concentrado, aparentemente, de la Constitución, y las resoluciones que toman los tribunales supremos de justicia, si me lo permiten en términos muy genéricos los actos, tanto de Alemania, España como en Italia, porque cada vez más la jurisdicción ordinaria, que no constitucional, pues se ve inmersa en este tipo de problemáticas, ¿no? O sea, las convenciones interamericanas, el sistema europeo de derechos humanos, digamos lo que se conoce como el sistema universal de derechos humanos, que no es tan universal realmente, pero bueno, el sistema occidental de los derechos humanos, ya sea en Europa o en América Latina, o en América, es un sistema que prácticamente, lo concluíamos un poco ayer, prácticamente obliga a que haya órganos jurisdiccionales que se encarguen de la protección de los derechos humanos establecidos tanto en las constituciones como en los convenios internacionales o los tratados de derechos que existen, desde luego, a nivel mundial, regional o mundial. Esto es ya una realidad común, porque los tribunales supremos, de aquellos donde se ejerce un control concreto, concentrado de la Constitución, y en apariencia principalmente abstracto, aunque también desde luego que es concreto, ellos con los actos que cada día se someten a su jurisdicción, están cada vez más impelidos y por las propias partes, por las pretensiones de las partes, de que quieren que se les tutele su derecho específico, su derecho humano, cualquiera que éste sea. Y en materia política, pues les acabo de decir, no es tampoco hasta hace 10 años que la Corte reconoció a los derechos político-electorales como derechos humanos, cuando esto ya estaba superado en convenciones, por ejemplo, la Convención Americana, la Convención Europea de los Derechos Humanos. No ha habido duda de que el derecho político, los derechos políticos de los ciudadanos, incluyamos los electorales, forman parte de nuestro acervo de más íntimo y más personal, más propio, más individual de los derechos. Entonces, pues les vuelvo a decir, la jurisdicción, ya lo veíamos en el caso del Tribunal Electoral, no existía una competencia específica aparente de control de constitucionalidad y el tribunal la asumió. Ya iremos viendo más o menos respecto de qué manera, pero es bien importante identificar que el gran avance se ha dado en la práctica, el gran avance se ha dado en la práctica y una práctica que de repente ha rebasado todo, por decirles algo. En la fecha en la que yo entré, en 1993, para el proceso electoral de 1994, les vuelvo a repetir, es el caso de Cedillo, no me concentro mucho en ello. Y desde luego que sí es una etapa que me gusta mucho porque fue la última elección antes de la transición, fue la última elección antes de que el Tribunal Electoral pasara a formar parte del Poder Judicial de la Federación, ya como un tribunal de plena jurisdicción, cuyas resoluciones son obligatorias de pleno derecho para todas las partes que acuden a él y desde luego para los órganos responsables en su caso de haber podido violar los mismos. En esta ocasión, en el recurso de apelación se establecía ya la posibilidad de que los ciudadanos que no obtuvieran su novísima, tenía 2 años apenas de creada, la credencial para votar con fotografía, pudieran acudir ante el tribunal. Bueno, el padrón electoral se empezaba a conformar y empezaba a ser uno de los padrones más importantes, más confiables del mundo. En ese entonces, desde luego, el INE, como ustedes saben, desde 1994, ya ciudadano, ya independiente de la Secretaría de Gobernación, asumió las facultades del padrón electoral. Antes, los que son un poco más veteranos, recuerdan ustedes que las credenciales para votar, a mí todavía me tocó, no, a mí no me tocó. A mí ya me tocó en 1988, no, todavía me tocó la anterior. Nuestra credencial para votar era un plástico con nombre nada más y decía Comisión Federal Electoral. Entonces no existía ningún control realmente de quiénes eran los posibles asistentes a las elecciones, ¿no? No había un control del padrón. ¿Cómo puede haber elecciones limpias o creíbles o confiables sin un padrón? Pues desde luego que no. Sin embargo, a partir de 94 se empezaron a centralizar esos esfuerzos, se hizo el Registro Federal de Electores, que es el que emite desde entonces la credencial para votar con fotografía, y en ese entonces las 5 salas regionales del tribunal
la central y las 4 regionales que existían del Tribunal Federal Electoral, resolvimos aproximadamente 84,000, el número cerrado no lo recuerdo, pero son más de 84,000 recursos de apelación de ciudadanos a los que en ese entonces el padrón les había negado la expedición de su credencial para votar con fotografía, por alguna u otra razón. Entonces, el número de asuntos era una cosa impresionante. En 3 meses, ustedes me tienen que entender de que un órgano que había sido reformado, desde luego, creado en 1991, reformado para la elección de 1994, recibiera 84,000 asuntos, aunque fueran de alguna manera de matriz sencilla. No había ninguna duda respecto en ese entonces de aquella incipiente jurisdicción o de jurisdicción primaria. No había duda de que había que estar a lo que el ciudadano alegara. El ciudadano alegaba que pues no le había sido entregada o expedida su credencial para votar con fotografía porque se había incumplido algún requisito administrativo para su expedición. Y ojo, en muchos de los casos puede ser posible que en efecto el instituto la haya negado con mucha razón. Puede ser. La verdad es que no teníamos en ese entonces los parámetros de verificación, pero entonces empezaban a operar las presunciones a favor de los ciudadanos. Ese es un perfil bien importante que ustedes identifiquen. Si hay funcionarios de partidos políticos hoy en día ahí, ahora en este curso les pido que identifiquen su posición como alumnos, como ciudadanos. ¿Sí? Como ciudadanos, ¿por qué? Porque en la conquista ciudadana que se ha dado en la jurisdicción del Tribunal Electoral, a través de una interpretación, de un control constitucional de los derechos, de una potencialización de los mismos, ha sido verdaderamente muy importante, muy trascendente. Ya tendrán oportunidad de analizar algunas lecturas que han sido compiladas recientemente por el tribunal, desde siempre, pero hay una compilación que a mí me gusta mucho que se llama Justicia Electoral y Derechos Humanos, en donde se ve todas las aportaciones que la jurisprudencia electoral ha realizado en aproximadamente 20 años respecto de todos aquellos individuos que han ido a reclamar derechos, grupos vulnerables, indígenas, discapacitados, menores, mujeres, desde luego mujeres, pero también sobre nulidades de elecciones, también sobre protección al voto, también sobre principios sobre respetar el principio de certeza de las elecciones, ¿sí? Eso implica un cambio de paradigma en 20 años y es lo que desde ayer trataba yo de ponerles en perspectiva y que quizá hoy muchos de los ciudadanos, no sé si ustedes, pero muchos de los ciudadanos hoy en día no acaban de aquilatar. Y entonces cuando existe un cuestionamiento sobre la parcialidad o imparcialidad de los órganos electorales, se desconoce un poco el trabajo que se ha hecho en este sentido, porque, insisto, sentencias y casos particulares pueden ser políticamente bien representativos o bien indicativos de una particular corriente política a favor o en contra del gobierno, a favor, en contra de quien haya sido beneficiado o perjudicado en el caso. Pero lo importante es ver las razones jurídicas. Para esto se tratan estos diplomados, estos talleres que el tribunal ha puesto en marcha en distintas materias, ¿no? Pero creo que en este caso es sumamente nítido ver cómo, a pesar de los posibles patinazos que se ha dado en la jurisdicción, tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral, respecto de la protección de los derechos de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad de los derechos, la labor, el balance creo que es absolutamente positivo, desde un punto de vista verdaderamente imparcial y abstracto. Entonces, platicábamos entonces justamente de cómo se había llegado a este modelo mixto con estas pequeños retrocesos, ¿no? Recordamos que el tribunal empieza a hacer su aplicación o su control concreto de la constitucionalidad de una manera difusa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo detiene en el año 2000 y le dice, oye, no, acuérdate que aquí el monopolio del control constitucional
lo tengo yo, lo tenemos los órganos del Poder Judicial Federal. Con lo cual, en ese entonces, pues la Corte, año 2000, hace 22 años, la Corte decía hace 22 años que en el ámbito electoral no había un control constitucional. Ahora lo veremos en un caso práctico. Más adelante, en el caso Castañeda, ¿se acuerdan ustedes este caso de 2004, donde Castañeda quería ser candidato independiente para las elecciones de 2006, cuando todavía no existía esa figura jurídica? Ahí veremos cómo existió un choque y una condena al Estado mexicano porque no se establecía un medio jurisdiccional para la tutela amplia de los derechos. Es una sentencia peculiar porque, en mi opinión, tiene algunas aparentes contradicciones, por lo menos, pero lo que es una realidad es que, insisto, el sistema estaba operando, digámoslo así, a jalones y empujones. Por un lado, la Suprema Corte reservándose el control concentrado de la constitucionalidad y prácticamente únicamente abstracto, y por otra parte el Tribunal Electoral con esa nueva jurisdicción en este nuevo catálogo de medios de impugnación que veremos, en donde se proponía a lograr un control de la constitucionalidad, que eso no empieza, como lo veíamos ayer, no empieza de manera inmediata. Vamos a la segunda presentación, por favor, Alejandro. Ya veíamos el Tribunal Electoral en 96, ya se vuelve un órgano jurisdiccional de pleno derecho y ejerce control difuso de la constitucionalidad. La tercera, por favor, Alex. Algo muy importante, que eso no, bueno, sí lo mencionábamos ayer, pero para mí es muy importante porque así sigue con esa conceptualización. El 99 de la Constitución establece al Tribunal Electoral como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, salvo lo previsto en el artículo 105.2 de la Constitución. Esta salvedad es consecuente con aquella que veíamos ayer respecto de que la única vía para cuestionar la constitucionalidad de las leyes electorales es la acción de inconstitucionalidad. Fíjense cómo vemos hoy en día que realmente la Constitución, lo que dice la Constitución hay que interpretarlo. No basta con que esté el texto escrito de la misma. Hoy en día la Constitución misma siempre ha sido, hay que decirlo, pero ahora más que nunca, o antes no lo era tanto. La Constitución es interpretable. La Constitución es una norma jurídica que admite interpretaciones en uno u otro sentido. Entonces, aquí dice la Constitución, es la máxima autoridad jurisdiccional, dice la Constitución, pero no me salgan, no puede serlo más que la Suprema Corte de Justicia, en tanto que revise la constitucionalidad de las leyes electorales. Muy bien, no hay duda, no hay disputa de competencias en ese sentido, ¿no? Y posteriormente, cuando se dice la única posibilidad de cuestionar las leyes electorales es la acción de inconstitucionalidad, es un enunciado incompleto, porque le falta de alguna manera la concreción al mismo, pues de que son las leyes en abstracto, porque, insisto, es imposible que solamente exista o un control jurisdiccional constitucional no puede existir sino de manera completa, esto es, que se puedan revisar tanto las leyes antes de entrar en su vigencia, como posteriormente los actos que se den en la misma. Y ustedes dense cuenta, fíjense cuántos días tenemos o tienen las personas legitimadas, particularmente grupos parlamentarios, partidos políticos en caso de leyes electorales, en fin, no el ciudadano común y corriente puede impugnar una ley electoral en abstracto. ¿Qué es lo que cuánto tiempo? Son 30 días a partir de que entre en vigencia la norma. 30 días para revisar un cuerpo normativo que puede ser más o menos grande, como ustedes me lo digan. En el caso de las leyes electorales que se aprueban normalmente por paquete, antes existía exclusivamente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que por sí mismo llevaba todo. Llevaba el tema de los partidos políticos, llevaba el tema de las autoridades electorales, llevaba el tema de los procedimientos electorales y llevaba el tema de los sistemas de medios de impugnación. Ahí contenía todo esa ley. ¿Es mejor o es peor?
realmente no lo sé. Ahí sí puede haber opiniones al gusto. ¿Por qué? Pues tiene que ver con sistematización, con hermenéutica jurídica, pues, incluso con hermenéutica jurídica, ¿no? Toda esa interpretación y armonización de los cuerpos normativos. Posteriormente, en la última reforma de 2014, ya tenemos perfectamente delimitados los cuerpos de leyes. Hay una ley general de partidos políticos, hay una ley general de instituciones y procedimientos electorales, hay una ley general del sistema de medios de impugnación, ¿sí? Y hay diversos reglamentos normativos en ese sentido. Falta una ley reglamentaria de lo que establece el 134 constitucional, servidor con el magistrado González Oropesa y el licenciado Juan Manuel Arreola. Tenemos una publicación muy pequeñita sobre una especie de es un poco más bien un señalamiento de que desde la creación del 134, desde la última reforma, no la reforma, desde la reforma de 2007 al artículo 134 constitucional, donde se prohíbe la propaganda gubernamental, se establece que debe de haber una ley en la materia que establezca un poco todo eso que la jurisprudencia del tribunal ha ido reglando. Entonces, como les decía, lo importante es que existen hoy en día esos cuerpos de leyes, esos cuerpos normativos. Imagínense la capacidad que debe de tener un cuerpo, un abogado, un cuerpo de abogados, un equipo de abogados, por bien dirigidos que estén para analizar la constitucionalidad de una norma en 30 días. Ahora bien, les pongo un caso todavía más complicado. Ustedes saben que en el proceso de creación de leyes, las cámaras de tanto de diputados como de senadoras funcionan en temas de comisiones, ¿no? Las leyes electorales fundamentalmente son producto de dos comisiones, de la ley de las comisiones de puntos constitucionales, dependiendo, se crean a veces leyes, comisiones específicas, pero de la comisión de puntos constitucionales, de gobernación y alguna otra comisión, no recuerdo exactamente, pero son comisiones conjuntas que trabajan en los dictámenes de leyes, en este caso, por ejemplo, presentado por el presidente de la República, en donde una vez presentado la propuesta, la iniciativa de reforma electoral o la iniciativa de una ley específica, las comisiones a veces las dictaminan pues en inmediato, hasta en días. No existe una posibilidad real en la práctica de que el órgano legislativo pues haga un ejercicio justamente de hermenéutica, de aplicación de controles internos de calidad en la constitucionalidad de las leyes que emiten. Un poco se parece, permítanme que se los diga en estos términos, al parlamento omnipotente que decíamos del parlamento inglés, a lo que los americanos reaccionaron respecto del control dentro del Judicial Review, donde decíamos, aquí les tenemos confianzas a los jueces, no a las leyes del parlamento. Pues a veces nuestros parlamentos, no tan solo el Parlamento de México, los parlamentos en el mundo emiten normas y su constitucionalidad ni siquiera es analizada de manera muy seria por los órganos emisores de la misma, ¿no? Normalmente los consultores, los abogados o letrados de las cortes en España y los cargos semejantes en los tribunales, en los parlamentos europeos, se encargan de hacer una especie de estudio, de análisis. El Consejo Constitucional, el Consejo de Estado Constitucional francés se encarga de hacer una especie como de revisión, de control de calidad de las leyes antes de su emisión. Y aquí no existe eso, ¿no? Entonces, imagínense si esas leyes no pudieran ser controladas en lo concreto o en lo abstracto por parte de los sujetos que la Constitución, las leyes los legitimen, pues desde luego que está muy complicado. Pero aún dando esa facultad, 30 días para poder hacerlo es muy complicado. Yo les puedo asegurar que hoy en día que estamos nosotros estudiando este plan de reforma electoral, el plan B que le llaman a la reforma electoral, que está todavía detenido en el Senado de la República, hay que ver qué es lo que ocurre a partir del 1 de febrero, pues se hacen análisis y hay cosas que saltan a la vista, pero hay otras cosas que no saltan a la vista. Y les vuelvo yo a decir, cuando nosotros cuando el Tribunal Electoral inició su andadura ya como tribunal pues constitucional en el 1996, la andadura que empezó fue una andadura pues
apenas, ¿no? Incipiente, pero agarró ritmo rápido, muy rápido, y les vuelvo a decir, ahora veremos un poco de ejemplos de esto, y solo se da, insisto, si los tribunales, sus integrantes, los jueces, los magistrados, contienen o están imbuidos de esta visión, de estas dos visiones fundamentales, de la prevalencia de la Constitución como regla suprema y, en ese sentido, de los límites al poder, y del otro lado, de la protección de los derechos humanos de los individuos, de todos los individuos que conforman un Estado. La siguiente, por favor, Alejandro. Algo muy importante que se establece en esta reforma, desde esta reforma, y aquí, pues les digo, la Constitución es muy chistosa porque a veces los jueces decimos, bueno, cuando era juez decía yo que a veces la letra de la Constitución o de la ley no era suficiente, pero a veces hay partes en las constituciones o en las leyes que, en mi opinión, dicen muchísimo. Y a partir de eso es que se debe de establecer los criterios de interpretación, por ejemplo, conforme de la propia Constitución, donde hay que evadir cualquier otra interpretación que no se acepte a la máxima beneficiadora que establece la Constitución. Fíjese en lo que dice el 41 constitucional, tercer párrafo, base sexta. Establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales, esto ya es a partir de la última reforma, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen la Constitución y la ley. Ya veremos qué es cuáles son esos términos, pero fíjense, esta primera parte, en mi opinión, es totalizadora. Para garantizar los principios de constitucionalidad, hay que acudir a la propia Constitución para analizar que la misma contiene directrices, principios normativos básicos que establecen, a partir de las cuales más bien se pueden establecer los criterios interpretativos para todo ese ordenamiento, tanto constitucional como legal, en determinada materia. En el caso de las elecciones, como les digo yo, se busca que todos los actos y resoluciones en la materia electoral, todos, y estos son los que afectan a todo, afectan por todo lado, la organización de las elecciones por parte de las instituciones, a las instituciones mismas, al ejercicio mismo del sufragio, a los titulares de los derechos político-electorales y al ejercicio de ese derecho en sí mismo. Y posteriormente, fíjense, hemos llegado hasta el final. Este es una especie de corolario, lo voy a reiterar después, pero hoy en día este principio establecido en el 41 constitucional ha hecho que el Tribunal Electoral incluso incida sobre los temas que aparentemente son propios y soberanos del Parlamento, o sea, temas sobre derecho parlamentario. Hoy en día hay una gran discusión al respecto, tanto en los órganos legislativos como en el Tribunal Electoral, más en los órganos legislativos que en el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque el órgano legislativo, al poder, al órgano ejecutivo, al poder ejecutivo, al poder legislativo, a los partidos políticos, no les gusta que haya un tribunal, no les gusta que haya controles en cuanto a su determinación y ejercicio, ¿sí? Es cuando un tribunal establece que un poder está ejerciendo una facultad de manera indebida o violatoria de derechos, al poder no le gusta. Un ejemplo concreto de lo que está pasando ahora, en pleno 2022, 2023, se establece una convocatoria para relevar a 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral, y en la convocatoria se dejó de prever diversas cuestiones. Algunos ciudadanos impugnaron esa convocatoria porque se decía que violaba principios de paridad, que violaba principios especiales, violaba derechos políticos. El tribunal le entra y en efecto le da la razón a los impugnantes y ordena
al Congreso de la Unión, a la Junta de Coordinación Política, pero vinculando al Congreso de la Unión, a que se emita una nueva convocatoria. Se establecía una especie de obligaciones de un comité técnico de evaluación para que establezca informes previos a la Junta de Coordinación Política y no al Pleno. Eso el tribunal consideró que era indebido y no se alcanzaba el tema de las reglas para alcanzar la paridad de género. Entonces, lo importante es que el Tribunal Electoral modifica la convocatoria y a los miembros del Congreso, particularmente algunos líderes parlamentarios, líderes de la Junta de Coordinación, dijeron que eso era una invasión de facultades, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes el caso previo en cuando se estaban dando las discusiones para la consulta popular que se realizó el año pasado? Una consulta popular, o antepasado, perdón. La consulta popular, en donde el instituto había recibido un presupuesto inferior, etcétera, etcétera, y se hubo una serie de controversias y disputas constitucionales, vía controversia constitucional y vía juicios electorales, en donde se determinó que, bueno, que en efecto el instituto tenía que tener una partida presupuestal específica. Sin embargo, el proceso se llevó a cabo con el presupuesto que se les dio, se redujeron a la mitad las casillas y con eso se incumplió una ley específica del procedimiento de consulta popular, porque se establecía que se tenían que haber llevado a cabo con el número de casillas idénticos al de la pasada elección federal anterior. Pero ese no es mi punto. Mi punto es cómo en esta interpretación de que todos los actos estén revestidos de los principios de constitucionalidad y legalidad, todos los actos de los procesos electorales, pues se ha llegado prácticamente a que todo sea procedente, en términos generales, cuando se está reclamando un derecho a la jurisdicción respecto a la tutela judicial efectiva de ciertos derechos. Entonces, eso es una perspectiva súper importante que tenemos que identificar, porque, insisto, ha sido la guía de interpretación y de actuación del tribunal, y todo está en la base de la Constitución. No es que el tribunal no puede, es que el tribunal no puede inmiscuirse en los actos de los partidos políticos, no decía antes. Incluso luego decía, bueno, ok, si yo no me puedo meter a un acto de los partidos políticos, significa que dejo sin tutelar una parte muy importante de los derechos políticos electorales del ciudadano. Ante ese conflicto normativo, ¿qué es lo que ha decidido el tribunal? Pues irse por el lado de los derechos. No importa lo que diga el texto normativo, el texto de la Constitución, lo que a mí me importa es darle vigencia y prioridad y maximización a los derechos. Eso ha llevado a algunos estudiosos del derecho a criticar al tribunal de que el tribunal en esa área de protección de los derechos políticos de los ciudadanos, sí en ocasiones ha resuelto de manera excesiva. Les ponía yo ayer el caso del Bronco. Y bueno, desde luego que es posible analizar y hacer ese tipo de autocríticas o de críticas, en donde desde luego, cuando la crítica es por medios o por puntos de vista estrictamente jurídicos, creo que la crítica debe ser aceptada, creo que debe de ser recibida y creo que debe de ser aplicada para efectos de corregir, en su caso, posibles desviaciones en algunas interpretaciones. Ahora, eso de que las resoluciones de los tribunales gusten a todos siempre o sean perfectas siempre es imposible. Los tribunales están formados por seres humanos y ya lo platicábamos incluso ayer. Los seres humanos, aunque actuemos en colegiado, pues nos podemos equivocar o podemos tomar determinaciones no necesariamente acompasadas pues con lo que debiera ser, con el deber ser. La siguiente lámina, por favor, Alejandro. Gracias. Entonces, ya aterrizamos ahora sí en la materia electoral, ya estamos bien aterrizados en la materia electoral respecto al control de constitucionalidad difuso y concentrado, abstracto y concreto, y ya tenemos claro hoy en día pues que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece un tipo de control, en efecto concentrado, en efecto abstracto, y no hay duda de que cualquier interpretación que se determine en la aplicación concreta de una ley específica
tendrá que ser acompasado o tendrá que ser conforme a los criterios que la propia Corte haya emitido en la materia. En caso de haberse emitido un criterio que sea discordante con otros, tendrá que existir la denuncia de contradicción para que la Corte sea la que diga, en términos generales, cuál es el criterio que debe prevalecer. Eso ya es una realidad, insisto, ya tenemos ese control de constitucionalidad, control vigoroso, vigente, pero ¿cómo se da o a raíz de qué bases normativas? Por eso les digo, hoy en día me interesa expresarles a todos ustedes todo lo que sí dice la Constitución y todo de lo que nos debemos hacer cargo o los que se debe hacer cargo el órgano, el sistema jurídico electoral mexicano. Dice el artículo 41 de la Constitución que el sistema de medios de impugnación dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales. Esto es muy importante porque una garantía de los procesos electorales es que las etapas que se van dando, se van sucediendo, queden firmes. Y ya no podemos volver a la parte de atrás. ¿Por qué? Porque implican cuestiones que pueden desembocar en ingobernabilidad o en incertidumbre jurídica. Y ustedes saben que una de las finalidades fundamentales de la jurisdicción electoral es dar certidumbre jurídica a todos sus destinatarios, órganos de poder, partidos políticos, instituciones administrativas electorales, tribunales electorales locales, ¿sí? Y ciudadanos. Hay que dar certidumbre jurídica respecto del tema de las interpretaciones y esa certidumbre jurídica también se busca dando definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales. En los procesos, en la jurisdicción electoral, a diferencia del juicio de amparo, no existe las suspensiones de los actos reclamados. Todo tiene que seguir. Es un conjunto de actos encadenados que va pasando muy rápido conforme a calendarios perfectamente establecidos y que pues buscan llevar a cabo, insisto, de manera reglada, los procesos electorales, tanto federales como locales. Entonces, cada etapa, la etapa de registro de candidatos, la etapa de precampañas, la etapa de campañas electorales, la etapa de los reportes de fiscalización de gastos, la etapa de la jornada electoral, la etapa de resultados electorales, deben de tener un procedimiento, un tiempo, una temporalidad definida. Puede haber todo tipo de impugnaciones en este sentido y con base en ello, una vez dado con ello, dar por definitiva las etapas. Ese principio no es a rajatabla, no es absoluto, ¿no? Por decirles algo, claro que se puede traer a colación en la etapa de resultados todo aquello que sucedió, por ejemplo, como irregular en las etapas previas del proceso electoral. Si es que hubo actos anticipados de campaña, irregularidades en las campañas políticas, violaciones a normativas de financiamiento, etcétera, etcétera. Eso traerá su sanción. Pero a lo que se refiere a la definitividad de las distintas etapas del proceso, no quiere decir que hay actos que ya no se puedan juzgar, sino que una vez determinado el proceso, una vez pasados ciertos actos y habiendo quedado firmes, ya no se pueden impugnar posteriormente. No son todos, son algunos, pero lo importante es como es una premisa fundamental. Una vez que se establece cuáles son las letras del alfabeto que van a ser las elegidas para de ahí sortear a los funcionarios que van a fungir como ellas, ya una vez realizado el sorteo, ya no me puedes llegar a decir que las letras no eran. Eso ya está firme, definitivo. Se impugnó y se determinó algo, muy bien. No se impugnó, lo lamento, no está impugnado y eso debe de seguir en su proceso y su curso. Dice también la Constitución que el sistema de medios de impugnación garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación. Votar se entiende fácilmente como la emisión del sufragio, pero no se agota en la emisión del sufragio. Es en todo aquello que se requiere para emitir el sufragio activo, para depositar y marcar la boleta en la urna, ¿verdad? Para eso tenemos que tener una credencial para votar. Para eso tenemos que estar inscritos en el listado nominal de electores. Para eso tenemos que estar en pleno ejercicio de nuestros derechos políticos, que ahí en esa materia hay un criterio novedosísimo del tribunal,
en donde podemos ver al máximo la interpretación maximizadora de derechos, donde una sentencia del tribunal, si bien es cierto, fue por mayoría, es una sentencia firme, ha establecido la posibilidad o el derecho político electoral activo de votar a los presos, siendo que el artículo 35 de la Constitución establece la prohibición de votar incluso para aquellos que estén sujetos a proceso mediante un auto de formal prisión. Eso también es uno de los temas que ha evolucionado mucho en favor de la protección de los derechos. Se los tomo como dato. Pero insisto, fíjense cómo está ahí esa normativa que nos permite identificar que la jurisdicción del tribunal tiene que garantizar por la protección de los derechos. Yo casi diría de la protección, maximización, salvaguarda, nunca restricción ni minimización de los derechos políticos electorales de votar, de ser votado y de asociación. Ser votado pareciera ser que se agota en la posibilidad de ser postulado a un cargo político, pero el tribunal ha llegado, conforme a los casos que le han interpretado, incluso a llegar a determinar que la asignación de recursos o de herramientas de trabajo, una vez ejerciéndose el cargo, forma parte integral del derecho a ser votado. ¿Se imaginan ustedes cómo se ha? Y creo, o sea, yo desde luego no le veo reproche a la interpretación, ¿no? ¿De qué me sirve ser votado o poder elegir un cargo de elección popular y posteriormente en el órgano del que formo parte me niegan la posibilidad de integrar comisiones, me niegan la posibilidad de asistir a reuniones, me niegan la posibilidad de actuar, en fin, miles de cosas? Pues el ejercicio práctico o pleno del derecho se agota en un montón de actividades, incluso integrar comisiones, participar en plenos. Hay una cantidad de desarrollo jurisprudencial en ese sentido muy amplio, porque, insisto, aunque no quiero decir que aunque parezca mentira, a mí se los digo de verdad, yo tengo 53 años, tengo casi 30 de estar en estas lides, y yo les puedo decir que a mí sí me sorprende la cantidad de casos prácticos que se han dado, incluso a partir del establecimiento de todas estas directrices constitucionales y legales que protegen los derechos políticos electorales. La realidad, como en todo, rebasa a lo previsto. La realidad nos rebasa. Hoy en día, ahora que les decía yo que mi hijo estudia Derecho, la cantidad de materias que ahora se dan en las carreras de Derecho, pues son cosas que yo ya no doy crédito, ¿no? Unos términos que en mi vida yo había entendido. Además en el inglés, compliance, ¿no? Se dice en algunos términos. Luego se establece derecho espacial. Bueno, hay una cantidad de realidades jurídicas que ha acelerado la modernidad o estos tiempos que nos rebasan y de verdaderamente a mí me dejan sorprendido. Pues en materia política no es menor. Lo que pasa en la realidad nos rebasa. Podemos imaginar casos ridículos, concretos. No, nada lo subestimen. Todo puede pasar. Casi de todo ha pasado en estos 30 años casi de justicia electoral. Dice una parte importante de lo que implica el control constitucional por parte del Tribunal Electoral. Establecerá, dice la Constitución, el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando se exceda el tope de gasto de campaña en un 5%, un supuesto. Se compre indebidamente cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Este tipo de temas, compañeros, en la última reforma de 2014, es, digamos, la piedra de toque hoy en día. Todo mundo se acusa y alega violaciones a estos temas. Ahora, el problema en la jurisdicción, compañeros, el problema en la jurisdicción electoral es el mismo, eso es común a todas las jurisdicciones. El problema con la jurisdicción es que es complejo el tema probatorio. Hay un diplomado muy bonito que establece la escuela y que creo que ya tiene varias generaciones. Se lo recomiendo ampliamente, que es el tema del derecho probatorio. Además, desde luego, muchos profesores destacados está
el ex magistrado Flavio Galván Rivera, que es experto en la materia. De verdad, yo les quiero decir que es el tema del derecho probatorio, es uno de los derechos vitales, fundamentales, de cualquier jurisdicción, desde luego, pero estoy ahorita en la jurisdicción electoral. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se alegan, hay muchas cosas que se tratan de probar, pero son de muy compleja prueba. Son muy difícil de probar. Los elementos, los recursos que se requieren hoy en día, además de que existen algunos temas complejos, ¿no? Hoy en día ya tenemos los celulares, ¿no? Que todo graban, ¿no? Hoy en día esto se ha constituido, toman fotos, toman notas de voz, toman video, pues imagínense. Cuando surge la jurisdicción electoral no existe todavía ese tipo de pruebas, ¿no? Las pruebas técnicas todavía se les ve con mucho recelo y hoy en día, desde luego, se les tiene que ver con mucho recelo porque pues el avance tecnológico ha avanzado, por un lado, perfectamente bien respecto del tema lícito, pero ha avanzado de manera paralela en el tema ilícito, ¿no? Existe una posibilidad impresionante hoy en día de incluso confeccionar pruebas técnicas a la medida, con base en programas tecnológicos, aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía yo, pero este sistema de nulidades de las elecciones federales es lo que protege de alguna manera la validez de las elecciones, la validez o la emisión del sufragio libre. Fíjense cómo aquí empezamos ya a ver la justaposición o la protección de diversos derechos en un solo camino, ¿no? La necesidad de tener elecciones auténticas, libres, competidas, que implica que haya en ese sentido emisión del voto libre, secreto, universal, directo, implican el respeto a un montón de normas jurídicas que establecen, por un lado, obligaciones y reglajes en la organización de las elecciones, sobre reglamentado. Es mi opinión personal, absolutamente académica, pero en mi experiencia jurídica electoral, en estos casi 30 años que tengo, les quiero decir que la legislación electoral se ha vuelto cada día más compleja. Se ha vuelto mucho más compleja parece que cada reforma como que tiende a mejorar las condiciones no necesariamente. Yo les diría, a partir de la reforma de 2013-2014, donde se le dan un montón de facultades al Instituto Nacional Electoral, se le quitan un montón de facultades a lo que hoy en día son los organismos públicos electorales locales, se genera un montón de problemas de interpretación de ámbitos de normas que en la práctica creo que se han resuelto muy bien, pero que son, desde el punto de vista jurídico, son bastante discutibles. Pero eso no es culpa de los órganos ni de los aplicadores de las normas, sino el complejo entramado, abigarrado de normas, ¿no? Tantas leyes. ¿Por qué? Porque además de las leyes estas que analizábamos en un principio, existen también los códigos electorales locales, ¿no? Como las primeras son leyes generales, si me lo quieren permitir así el concepto, como leyes nacionales, se tratan de los aspectos que son comunes en términos, pues ahora sí que generales a las elecciones. Sin embargo, existe normatividad interna en cada estado de la República que tiene normativas específicas para la regulación de los procesos electorales en cada entidad federativa. Entonces, mis queridos compañeros, pues hay 33 leyes electorales. Claro, una aplicable específicamente, 32 aplicables exclusivamente al ámbito concreto de los procesos electorales locales, y hay una que es de aplicación nacional, que ahí hay que ver cómo la interpretamos en combinación con la ley electoral local. Pero desde luego que la normatividad se ha vuelto brutalmente complicada, abigarrada, caótica, y pues son estos principios, ya no importa, les digo, lo que diga o no la Constitución y la ley, sino que son estos principios jurisdiccionales los que van tratando de imprimir ese sello de orden constitucional, de control constitucional que hemos estado tratando. La siguiente lámina, por favor, Alejandro, la 6. En esto estamos en el artículo 41 todavía. El artículo 41 establece
también la creación, que es conforme a lo diga la ley, también lo dice el 99 de la Constitución. Y la ley específica que prevé los medios de impugnación, desde luego hay supuestos específicos que ahora veremos más adelante, pero es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. La quise traer a colación desde ahorita porque esta propia ley establece en su artículo segundo las siguientes pautas para su interpretación. Fíjense ya cómo dice a partir de la última reforma. Dice, fíjense el artículo segundo de la ley, para la resolución de los medios de impugnación, las normas, se interpretarán conforme a la Constitución, los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano y a falta de disposición expresa los principios generales del derecho. Nada nuevo está dicho en el 133 y en el 14 constitucional. Sin embargo, fíjense cómo la propia ley ya me dice a mí, juzgador, ya me dice a mí, sujeto de derecho activo pasivo de las normas electorales, que hay ciertos parámetros de interpretación y está la Constitución, tratados internacionales y en su caso los principios generales del derecho. La siguiente, por favor, Alejandro. Luego sigue diciendo el párrafo segundo. La interpretación del orden jurídico, además, deberá realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Ya, pues de lo que hemos estado hablando, ¿no? Ya está el reconocimiento expreso en una norma jurídica, es una norma inferior, no es una norma constitucional, pero es una norma que de alguna manera informa también la interpretación de los tribunales. No hay duda dónde tenemos que ir. No hay duda de que el camino de los tribunales tiene que ir en ese sentido y que en ese sentido, más bien la crítica debe de ser cuando hay dudas o se puede percibir que el camino es de regreso. La siguiente lámina, por favor. Fíjense, en la última reforma, ese resquemor de los partidos políticos a través de sus grupos parlamentarios dice, en la interpretación sobre la resolución de conflictos internos de los partidos políticos, dice la ley de medios, fíjense, hay una norma específica, se deberá tomar en cuenta, uno, el carácter de interés público de estos como organización de ciudadanos. Ojo, juez, los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos, tómalo en cuenta. Ciudadanos, partidos políticos. Así como que ellos pues tienen una libertad, tienen una facultad reconocida por la Constitución de autoorganización. O sea, ninguna ley les dice, salvo que expreses en sus estatutos, plataformas, etcétera, etcétera, o plasmen procesos democráticos de convivencia y de la selección de autoridades y de candidatos, ellos pueden tener las normas internas que ellos crean las más convenientes. Entonces, toma en cuenta también su autodeterminación. El derecho a, justamente lo que decía yo, a la autoorganización de los mismos y al ejercicio de los derechos de los militantes. Ok, la norma, ¿qué me quiso decir? Un poco, ojo, ten cuidado, y yo les voy a decir, en la comparecencia que yo tuve en el Senado, cuando tuve la oportunidad de comparecer ante el Senado, cuando fui designado magistrado de sala regional, me hicieron 3 preguntas los senadores en ese entonces, de 3 partidos políticos distintos, y me dijeron, oiga, licenciado, ¿qué opina usted en ese entonces? Era 2004, el proceso de selección. ¿Qué opina usted de la intromisión del tribunal? En ese entonces estaba de moda que los partidos políticos estaban criticando las decisiones del tribunal electoral porque se inmiscuían en la vida interna de los partidos políticos. Paréntesis, un caso muy importante. En el caso de la gubernatura de Tlaxcala, fíjense ustedes, existía un gobernador que existía, es hecho público, no tiene desde luego no tiene ningún tipo de digamos, de subjetividad del comentario, son hechos. El gobernador Hernández Anaya se apellidaba de Tlaxcala, iba a concluir su encargo y entonces él pertenecía al Partido de la Revolución Democrática. Y él, cuando se da el proceso sucesorio de establecimiento de las candidaturas, el Partido de la Revolución Democrática lleva a cabo
el proceso interno de selección de candidatos, y uno de los candidatos internos, y que a la postre queda como la misma, era su esposa, fue la candidata a sucederlo. Y entonces empezó a dar un debate, tanto político en los medios, jurídico, respecto del tema de que por qué se había dado el tema sucesorio, que se iba a prestar a que se dieran los relevos de poder entre esposos, familiares, nepóticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el partido procede a quitarle la candidatura, pero ya había habido un proceso interno de la misma. Y entonces, contra viento y marea, la candidata fue ante el Tribunal Electoral, fue ante las instancias del Tribunal Electoral, y en un juicio ciudadano termina el tribunal restituyéndole la candidatura a la candidata bajo el argumento de que el partido ya le había vulnerado el derecho que el mismo partido le había reconocido. Y entonces, esa fue una decisión criticadísima por parte del PRD, porque decían que el tribunal se había entrometido en el proceso de elección de sus candidatos. Y el tribunal lo que había hecho, sí, desde luego, en el fondo había juzgado sobre ese tema en específico, pero se había dado con base en la protección individual y específica del derecho político de la candidata que había sido omitida, o vulnerado posteriormente por el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, una de las preguntas, para volver a lo que les decía, era, ¿qué opina usted de la injerencia de la vida interna, del tribunal en la vida interna de los partidos políticos? Y yo les decía, es que es inevitable que el tribunal al final del camino juzgue sobre actos de partidos políticos, porque sobre lo que está juzgando al final del camino no es en última instancia, en este tipo de casos, sobre su libertad de decisión interna o de sus procesos de autoorganización, sino que en ese ejercicio aparente está vulnerando derechos de los individuos, de sus militantes, y ahí mismo lo dice el artículo, ¿no? Entonces, es inevitable que vaya a haber una colisión de derechos o de posibles derechos en donde se esté argumentando que por una parte el partido político, pues insisto, es libre de designar sus candidatos, es libre que conforme a sus estatutos realice sus convenciones de delegados, designe candidatos, etcétera, etcétera, y lleve a cabo todos esos actos, sí, pero claro, el partido político también es una entidad formada por personas y no es una entidad perfecta. En esos procesos se puede equivocar y puede utilizar o aplicar mal sus estatutos internos, o puede ser que alguno de los estatutos internos que nunca había sido sometido a la regularidad constitucional vía jurisdiccional, pues salte a la vista que el proceso específico es inconstitucional. Pero es inconstitucional respecto de qué al final del camino, eso es lo que les quiero decir. En el tema de la jurisdicción, siempre, casi, les diría yo casi siempre, están involucrados derechos humanos, derechos individuales, derechos que importan más o que deben de ser resueltos con mayor intensidad y amplitud que los simples, no simples, que los derechos que regulan, por ejemplo, a una organización política. Creo que no hay duda, no hay algún argumento posible en contra. ¿Por qué? Porque tener algún argumento en contra implicaría que existen ciertos ámbitos fuera de la ley o fuera del control de la ley o fuera del control jurisdiccional para poder eventualmente juzgar si un derecho es vulnerado o no, so pretexto del respeto a otras normas que regulan otros intereses. Entonces, es bien interesante cómo este desarrollo jurisprudencial ha dado pie a estas reformas de control constitucional que ya orientan la jurisdicción y la interpretación del juez. La siguiente lámina, por favor, Alejandro. Ok. Para
dejarlos hoy en día bueno, más bien, para no ser omiso por lo menos en la enunciación del sistema, de los recursos, los medios de impugnación que conforman el sistema de nuestro país, aquí existe una enumeración de los que legalmente están previstos. Dice que a raíz del desarrollo de la práctica jurisprudencial del tribunal, hoy en día estos medios de impugnación hacia adentro del tribunal pues, se han vuelto muchísimos más. Particularmente hay dos muy socorridos. Todo aquello que no cabe en estos recursos de revisión, un recurso administrativo en contra de los actos de los órganos del Instituto Nacional Electoral, que se da respecto es un recurso administrativo, se lo resuelve el Instituto Nacional Electoral y tiene que ver con la impugnación de los partidos políticos o ciudadanos respecto de ciertos actos que hacen sus órganos centrales o desconcentrados, perdón. Está el recurso de apelación, que ese sí lo conoce el tribunal, en contra de los actos, les diría yo, todos los actos y resoluciones del Instituto Nacional Electoral. En preciso, hay que hacer algunas precisiones ahí, pero vamos a dejarlo en términos amplios. Está el juicio de la ciudadanía, hoy en día también con este lenguaje inclusivo que se ha determinado acuñar también por parte del Tribunal Electoral. Este juicio de la ciudadanía es lo que sería el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, así está regulado en la ley. Está el juicio de revisión constitucional electoral, que es como el amparo en materia electoral respecto a los actos de las autoridades electorales locales. Está el juicio de inconformidad, que es el juicio que se establece en contra de los resultados de las elecciones federales, tanto de diputados, senadores, como de presidente de la República. Algo bien importante, que eso no lo he mencionado ni ayer ni hoy, lo que es bien importante y que de alguna manera termina de pintar, si de por sí yo creo que está ya muy claro el perfil del tribunal, el perfil de control constitucional que tiene el tribunal. Lo único que faltaba en 1994 en ese tribunal, para que el tribunal fuera de plena jurisdicción, era que todavía se reservaba la calificación de la elección presidencial a los colegios electorales de las cámaras de diputados, al colegio electoral de la Cámara de Diputados. En la reforma constitucional de 1996 ya se establece la plena jurisdicción del Tribunal Electoral para poder conocer de las impugnaciones a la elección de presidente de la República. Como ustedes deben saber, en la práctica realmente la promoción de juicios en contra de la elección presidencial es una práctica titánica, ¿no? Tienen que impugnarse los distritos específicos que se consideren impugnados, o afectados de vicios. Pero bueno, al final del camino, el Tribunal Electoral es el que resuelve esas impugnaciones y realiza el Tribunal Electoral, no el Instituto Nacional Electoral. Eso no sé si esté bien o esté mal desde el punto de vista de una lógica administrativa o de una lógica jurisdiccional, pero es el que realiza el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y él es el que entrega la constancia de validez y mayoría de los miembros. La ha entregado desde el año 2000 y la sigue entregando hasta la última elección de 2018. Entonces, fíjense ustedes cómo realmente esta dotación, además de esta facultad, digamos, era un poco así como la cereza del pastel, para que no existiera duda de que el Tribunal Electoral es aquello que habíamos delineado o que se había delineado en el artículo 99, es la máxima autoridad jurisdiccional electoral y no hay nadie por encima de su poder de control constitucional. Está el recurso de reconsideración, que es un recurso que se establece en contra de las resoluciones al juicio de inconformidad que establecen las salas regionales o para cuestionar los temas de asignación de representación proporcional tanto en diputados federales como en senadores. Están unos juicios laborales entre los trabajadores del instituto y el instituto y los trabajadores del tribunal y el tribunal. Es una jurisdicción que responde, entiendo yo, justamente para reafirmar la autonomía
o la máxima autoridad del tribunal en esta materia, y todo el tema laboral del instituto y del tribunal lo conoce el propio tribunal, tanto las salas regionales como la sala superior. El maestro de la PESA, en este paz descanse, en ese entonces decía que desde luego era una jurisdicción absolutamente malentendida y mal asignada, pero bueno, así está desde entonces, cosa que también los tribunales federales del trabajo aprecian muchísimo, porque les evita mucha carga de trabajo en algún momento dado. Y está un recurso también que es de muy reciente creación, que es el último que se creó, que es el recurso de revisión en contra de los actos y resoluciones en el tema de procedimientos especiales sancionadores que lleva a cabo el instituto. Estos procedimientos que se llevan especiales sancionadores son procedimientos sumarios muy rápidos que tienen que ver con la indebida propaganda, con propaganda gubernamental y con temas de radio y televisión, donde se requiere que exista una actitud, de hecho existe ahí la existencia de las medidas cautelares para que se pueda inhibir una determinada conducta, se pueda bajar un determinado promocional, se pueda bajar una determinada propaganda por infringir las normas específicas relativas a la propaganda electoral. La siguiente lámina, por favor, Alejandro. Aquí quería un poco respecto del tema aterrizado del control de la constitucionalidad en los medios de impugnación electorales. Quería más o menos destacar de todo este catálogo cuáles, en mi opinión, son aquellos en donde se puede admirar en su máxima expresión el control de constitucionalidad que ejerce concreto que ejerce y difuso que ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya lo veíamos, actos impugnables en los medios de impugnación, en el juicio de conformidad están las elecciones federales de diputados, senadores y presidente de la República. Y aquí me quiero referir al tema es bien importante este precedente, el primer caso de nulidad de elección que se dio importante, relevante. Se habían dado unos en 1990, en el proceso de 1994, 2 distritos electorales en Chiapas, el de Ocosingo y no recuerdo si el otro es Acteal o la cabecera es San Juan Chamula, no lo recuerdo, es el 6º y el 4º de Chiapas, o era en ese entonces el 6º y el 4º de Chiapas federal. ¿Se acuerdan ustedes en la elección de 1990, en el año de 1994 surge el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el tema de los Altos de Chiapas? Y entonces, ese que era el último año del sexenio del presidente Salinas y era el año de la elección federal, se da ese levantamiento el 1 de enero y pues esa zona queda como una zona de muy compleja, gobernabilidad. Sin embargo, el proceso electoral federal de ese año se llevó a cabo, salvo lo que les voy a decir ahorita, con razonable regularidad. Se instalaron todas las casillas de todos los, más del 90% de las casillas en todos los distritos correspondientes a esa zona problemática o conflictiva. Sin embargo, en 2 de ellos, una vez que se llevó a cabo la elección y ganaron en esos 2 distritos los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, más de la mitad del material electoral, más de la mitad fue destruido, quemado, vandalizado, destruido, robado en esos 2 distritos. Y en esos 2 distritos se decretó por la Sala Regional Guadalajara, el Instituto Nacional Electoral dio los resultados con el 48% creo en uno y 46% de material o de documentación que tenía resguardada en esos 2 distritos, y él declaró la validez de la elección y otorgó constancias en favor de los candidatos del PRI. Sin embargo, evidentemente los partidos políticos contrarios impugnaron la validez de la elección de estos porque pues se daba además uno de los supuestos de nulidad de la ley desde ese entonces, de 1994. Fíjense, aquí estoy
todavía en la prehistoria electoral de esto que estamos hablando, pero fíjense qué interesante el precedente. En ese entonces el Tribunal Federal Electoral, en 2 ponencias, declaró la validez de la elección de esos 2 distritos, contrario a la nulidad, perdón, primero fueron a la Sala Regional Jalapa, y la Sala Regional Jalapa, en una aplicación natural de la ley, ni siquiera le voy a decir letrística, una aplicación razonable, lógica de la ley, pues aquí se dan 20%, no de la no instalación, sino de la no conteo de las casillas. Ya veremos algunas causas de nulidad o cómo se configuran algunas causas de nulidad. No, eso es en otra clase que voy a tener. Pero una de las causas de nulidad es que no se instalen el 20% de las casillas en el ámbito geográfico de la elección que corresponda. Dice la ley, si no se instalan el 20% de las casillas o se declare alguna irregularidad en alguna del 20% de estas casillas, la elección por pleno derecho es nula, ¿no? Entonces, aquí existía, pues, no tan solo una causa de nulidad, y no existían o se habían vandalizado, había desaparecido más del 50% del material en 2 distritos electorales, y se dijo en ese entonces por parte del tribunal, fue de manera unánime, en ese entonces, la sala del Tribunal Federal Electoral determinó que no podía dejarse la validez de una elección al actuar irregular de una organización política o social, cualquiera que sea la naturaleza de la misma, o como se quiera ver, que pretendiera con su actuar invalidar las elecciones. Se decía en ese entonces, si nosotros anulamos esa elección, entonces la siguiente que se realice, la extraordinaria, pues ¿qué va a pasar con el precedente que tenemos? Les habíamos mandado la validez, o sea, la autorización a quien había vandalizado ese material para que lo volviera a hacer, y entonces las elecciones nunca se llevaran a cabo, no existieran representantes en los mismos, y pues eso seguiría desde luego en una consecución o en una inferencia lógica de actos a que no existieran en ese territorio autoridades legítimamente electas en procesos electorales constitucional y legalmente llevados a cabo como lo preveía. Entonces, eso fue el precedente del 94. Y en el caso de 2000, ya con este Tribunal Electoral de plena jurisdicción, se llevó a cabo la elección de Tabasco, y el resultado fue muy cerrada la elección. No recuerdo ahorita, estaba buscando los datos, pero no los alcancé a encontrar. Pero fue, creo que menos del 2% de votos, del total de los votos. Y la siguiente lámina, por favor, Alejandro. Se alegaron diversas violaciones a la constitucionalidad de las elecciones, ¿sí? A los principios constitucionales de certeza en el resultado de la elección, el tribunal, en efecto, con base en los alegatos de los partidos políticos que impugnaron y los candidatos que impugnaron, llegó a la conclusión de que había muchos paquetes abiertos sin causa justificada alguno. Uno de los puntos fundamentales en los procesos electorales es que lo inmaculado que tienen que estar los paquetes electorales una vez que salen de la casilla, tienen que estar sellados, cerrados, con su hoja de resultados por un lado, los partidos políticos con las actas de los mismos, y pues no se supone, si es que todo se actuó regularmente, no se supone que los paquetes electorales estén abiertos de manera generalizada. Entonces, eso en la elección de Tabasco era la primera vez que se verificaba, ¿sí? Por sí mismo no actualizaba ninguna causa de nulidad, ni era causa suficiente para que se decretara la nulidad de la misma, pero era una una irregularidad importante. Luego se verificó que el candidato del partido en el poder, en ese entonces era el PRI, que gobernaba en Tabasco, el gobernador saliente era gobernador Madrazo, y el candidato era Manuel Andrade. En el caso en específico,
se vio que en el canal público de televisión de Tabasco, el sistema público de televisión de Tabasco, se otorgó el tiempo, casi el 90% del tiempo informativo y de cobertura política al candidato del PRI. Y a los demás, pues ni el 10%. Luego, existieron videos, pruebas técnicas, fotografías, fundamentalmente videos. Recuerdo muy bien ese caso. Era la primera vez en que se desahogaban pruebas técnicas de manera muy protocolaria, con la asistencia de las partes. En ese sentido estábamos apenas, o estaba el tribunal apenas innovando en el desahogo de este tipo de pruebas, y se veía claramente cómo, pues, había en una bodega específica un montón de bicicletas, entiendo que eran electrodomésticos, si mal no recuerdo. No recuerdo si eran todo tipo o eran estufas y refrigeradores. No me acuerdo si había hornos, en fin, pero era una, digámoslo así, era una bodega con material inusual, además apilado de manera inusual. Les digo que estaba todo así como mal apilado, había ¿qué más había? Había despensas, diversas despensas, había varios artículos electrodomésticos, bicicletas, ¿cómo se llaman? Estos tinacos de estos rotoplas de plástico que se veía claramente. O sea, había como que diversos, no parecía, además de que se mostraba en el tema del video, en ese entonces no era tan difícil o no era tan fácil el manipularlo, la fecha y la hora en que se presentaba, expresiones de quienes aparecían en el video, de a qué elección se refería, de qué día eran. O sea, había posibilidades de vincular el video, en el video, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, pues, acaecían en el caso de la elección de Tabasco. La siguiente lámina, por favor. Había también en una empresa que se llamaba, una empresa de cacao, tiene un nombre muy chistoso, le iba a poner, nada más que al final no se lo puse, no sé por qué, pero en una empresa había un montón de material sin usar, cartones, mamparas, cajas, papeletas electorales sin usar. No había justificación para que en esa empresa se encontrara ese material. Y básicamente con esto, algunas expresiones de algunos funcionarios públicos, recuerdo en ese entonces, creo que era el secretario, no sé si de Transporte o de Obras Públicas, en donde se establecían pues consignas a favor del candidato gubernamental, en contra de los otros candidatos, etcétera, etcétera. La sala hace una labor de interpretación de indicios, una interpretación mediante la prueba indiciaria, y entonces permiten concluir ante lo cerrado del resultado, eso es muy importante en ese caso, ante lo cerrado del resultado, la sala determina que pues todo este tipo de irregularidades no dan certeza al final del camino a que ese resultado, ese margen de la victoria con la que se había obtenido el triunfo, digamos, era lícito, era legal, era cierto, y entonces con base en el principio constitucional de la certeza jurídica, se determina anular la elección. Desde luego dice que con todos esos indicios, es una argumentación, es una sentencia bien interesante, creo que atrás decía, pero bueno, la pueden buscar en internet y hay libros, desde luego, incluso editados por el propio tribunal y en otras editoriales donde hacen referencia al caso Tabasco. Y fue una sentencia, desde luego, bien criticada o muy criticada también por un sector de la sociedad, porque lo que les digo, en su labor interpretativa se acusaba, se puede afirmar, el tribunal creó una causa de nulidad que no estaba expresamente o no derivaba expresamente de las normas constitucionales. ¿Sí me explico? Está ese rango interpretativo, esa discreción, ese margen de potestad del juzgador constitucional de llegar a esta interpretación, pues, de principios, ¿no? Hoy en día, como les decía yo, la corriente del principialismo jurídico está muy en boga, ¿no? Tiene que ver, no importa lo que diga la ley y la Constitución, hay que estar siempre a los principios
los parámetros constitucionales de matriz de derechos humanos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta a efecto de que guíe tu labor interpretativa. Era el año de 2000, como sabemos, tenía 4 años de incorporado el tribunal al Poder Judicial de la Federación, y el tribunal hacía una interpretación, pues muy de avanzada, debo reconocer. O sea, sí se sintió una parte, incluso de la propia institucionalidad electoral, el Instituto Federal Electoral, perdón, obviamente de manera informal, pues decía que era un precedente peligroso, ¿no? Era un precedente que al final del camino, pues dejaba muy abierta la puerta o, por decirlo en otras palabras, había vendido muy barata la nulidad de la elección de Tabasco, que se daba mayor certeza siguiendo estrictamente los parámetros de la ley. Sin embargo, creo que tan fue muy importante esta labor constitucional. Ya veremos cuál es la reacción. Ya posteriormente se dijo, a partir de esta elección y de un par de nulidades más que se dieron en los años siguientes, en la reforma de 2004 se estableció que los tribunales electorales solo podían decretar la nulidad por las causas expresamente previstas en las leyes. No me salgas con causas abstractas porque auténticamente no... digamos, el sistema, el orden jurídico, en casos tan graves como la nulidad de elección, en donde una nulidad de elección implica la realización o el gasto de recursos, el gasto de recursos tanto financieros como humanos, es la máxima sanción que se puede dar en la materia electoral, y créanme que es una sanción, pues desde luego, por todos lados debe ser considerada como que algo indeseable. Sin embargo, para eso está el sistema de medios de impugnación, para eso está el control de constitucionalidad. Si bajo esos argumentos prácticos o materialistas de que por los recursos o por la del dispendio de recursos, por lo caro que sale, no puedes anular una elección salvo que tengas claridad en las causas que la originan, pues desde luego que creo que se sentarían las bases para que existieran muchos actos o hayan existido muchos actos sin control constitucional. Entonces, yo creo que la labor en ese tribunal, en esa entonces, si bien es cierto, fue una labor, insisto, atrevida, una labor de una interpretación de avanzada, creo que generó una lectura muy importante. Y esto es que existe todo un marco constitucional, todo un marco legal para que se lleven a cabo las elecciones de manera auténtica y legítima para los ciudadanos y para las autoridades mismas, para los candidatos. Si esas bases no se cumplen, si no se cumple con el principio de certeza, si hay elementos para dudar de la certeza, claro, alguien me podría decir, sí, pero elementos objetivos, sin duda, fue lo que hizo el tribunal. Ya después podríamos analizar luego en el proceso electoral de 2006, en lo que fue la calificación de la elección de presidente de la República, una etapa muy complicada en la vida tanto institucional como política del país. ¿Por qué? Porque la elección estuvo muy cerrada, ahí la elección presidencial quedó a 0.5%, creo que era medio millón de votos, no, 200,000 votos, creo, en términos específicos, en todo el país, y pues en la calificación de la elección, alguno de los magistrados decía incluso que el presidente en funciones, en ese entonces el presidente Fox, había puesto en riesgo la legitimidad, la certeza de la elección, la validez de la elección, y pues eso generó desde luego un ruido adicional a todo lo que ya se había dicho respecto de la validez de la elección. Un capítulo muy complicado, sin duda, de nuestra historia política reciente, que no ha sido superado del todo y existen opiniones diversas. Yo respeto todas las que se puedan compartir. Sin embargo, yo tengo la mía propia, auténtica, y trato de ser, soy auténticamente, bajo mi conciencia, soy objetivo. Creo que no había elementos suficientes para acreditar
lo que se había alegado, a pesar de que reconozco que el margen había sido muy pequeño. Más bien lo que para mí esa elección dejó como enseñanza o como experiencia, en combinación con lo que había pasado en la elección de Tabasco de 2000 y algunas otras elecciones, donde sí se había logrado llegar a la nulidad, es que un resultado muy cerrado en elecciones no es deseable. ¿Por qué? Porque desde luego el que queda en segundo lugar queda abajo. Yo se los puedo, sin poderlo comprobar, porque no puedo estar en la mente de ninguno de ellos, pero aquel candidato que ha perdido por un margen muy pequeño de votos, entiendo que desde su punto de vista considere que algo ilegítimo le pasó para que perdiera la elección. Lo considero algo como humanamente razonable, como humanamente entendible. Sin embargo, como tribunales debemos actuar fuera de todas esas presiones. Es complicado, ¿eh? Es complicadísimo, muy complicado. A mí, Dios gracias, no me tocó estar bajo la lupa de ninguna de esas situaciones, pero no hubiera querido estar en los zapatos, no quiero estar en esos zapatos, porque la verdad es que sí, es muy difícil, creo yo, abstraerse totalmente de ese mundo de presiones políticas, de opinión, sociales, que desde luego pues apoyan a una y otra causa, y ser imparcial, estrictamente imparcial en ese tema, es auténticamente para hombres de hierro. Entonces, la verdad es que yo, insisto, coincido, a mí me tocó ir a un recuento particular en el estado de Baja California. Recuerdan ustedes que en esa elección se había pedido el recuento total de votos, uno por uno y casilla por casilla. Y a mí me tocó asistir a no se acogió esa petición porque se razonó por la sala superior en ese entonces de que no se había alegado de manera específica en las casillas correspondientes el día de los resultados, y ahí pues desde luego alguien puede decir se acudió a un tecnicismo, porque para que se puedan abrir los paquetes electorales por irregularidades hay casos específicos muy precisos previstos en la ley, y pues ninguno de esos se pidió por ninguna causa en muchas de las casillas. En donde sí se pidió, que fue aproximadamente en más del 10%, creo que fue el 12% de las casillas, aproximadamente 18,000. A esas el tribunal concedió en la verificación del estado de los paquetes y el recuento de votos casilla por casilla, habiendo resultado, como ya todos lo saben, o muchos de ustedes lo saben, prácticamente en ninguna variación significativa de los resultados. Son números muy, muy pequeños y realmente les digo, a mí que me tocó revisar el distrito sexto, distrito cuarto de Baja California, con sede en Mexicali. La verdad es que fue una sesión muy complicada porque desde luego había muchas partes caldeadas y particularmente los de la parte que había obtenido el segundo lugar, pues estaban muy beligerantes y no aceptaban ninguna determinación que no fuera a su favor. Pero bueno, pues todos llevamos a cabo ese resultado, ese ejercicio, y creo que en términos generales, yo, por lo menos todos mis compañeros magistrados y magistrados de circuito, que fuimos los que llevamos esas diligencias, muy conformes y muy, muy contentos con lo que habíamos hecho. Pero bueno, al final del camino eso queda para el aprendizaje, para la historia política. Pero, insisto, es muy importante verificar que, insisto, el ámbito de determinación de los tribunales en esa materia de la validez de las elecciones. Entonces, la siguiente página, por favor, Alejandro, la 13. Entonces, es fundamental, insisto, que verifiquemos que no, pues ahora sí, como les decíamos ayer, ¿no? No toda interpretación jurídica es idéntica, no toda valoración de pruebas es idéntica, no todo criterio jurídico es necesariamente uniforme. Alejandro, no sé si podamos pasar a la siguiente. A ver, ahí está, gracias. Entonces, les decía yo, la reacción ante fue la elección de Tabasco. Se dice que el tribunal únicamente puede declarar la nulidad de una elección por las causas
que expresamente ya señalen las leyes. O sea, un poco, Tribunal Electoral, no me vengas con cosas de que vas a establecer violación a principios o violación a nada. No, deben de estar las causas perfectas. Sin embargo, dejaron una causa genérica de elección que puede ser aplicada por los tribunales. Adelante, por favor, Alejandro. La 14ª, por favor. Ya vamos a concluir, para que podamos establecer un sistema, que diga una sesión de preguntas y respuestas. Pues sí, me importa seguir. La 14, Alex, por favor. Ahí está. Entonces, aquí, esta reforma de 2014 establece para prontas providencias en las siguientes causas de nulidad. Ya no se establece esa prohibición del, ¿cómo se llama? Ya no se establece esa prohibición de que el tribunal solamente podrá decretar la nulidad que por las causas expresamente previstas en las leyes, sino el artículo 76 al 78 bis establece, perdónenme, establecen ya las causas específicas y que son las que ya, las que la Constitución se olvidó, o sea, ya la Constitución se olvidó, se habló de principios nada más, y entonces tiene el capítulo 3 de la nulidad de las elecciones federales, el artículo 76, y de la nulidad de las elecciones federales y locales. Fíjense cómo las primeras son como causas específicas, diputado, mayoría y senadores, cuando no se instalen el 20% de las casillas, cuando se den las causas de nulidad por el 20%, en el 20% de las mismas, o cuando los dos integrantes de la fórmula sean inelegibles. Luego establecen como causas de nulidad de la elección de presidente de la República, cuando también alguna causa de nulidad se den el 20% de las casillas, cuando no se instale el 20%, o cuando el ganador, el 20% de las casillas, o el ganador resulte inelegible. Sin embargo, dice el 78, las salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades puedan ser imputadas a algún partido político de los contendientes. Entonces, en la siguiente base, el 78 bis, trata de especificar o ampliar el concepto, o de restringir, si lo quieren ver así, el concepto al parámetro del juzgador. Dice, las elecciones federales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la base sexta del artículo 41, que tiene que ver con el rebase de tope de gastos de la campaña, haber tenido recursos indebidos o no justificados en la campaña electoral, o se haya comprado radio y televisión de manera prohibida. Pero por lo que hace a las otras causales, dice, o sea, la causal genérica, dice, las violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, y se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar, fíjense, sea menor al 5%. Ya nos establece un parámetro de lo que se presume que puede ser determinante, y ese parámetro también nos los dijo en la Constitución respecto de las otras causas que les decía yo, es cuando el resultado de la votación entre primero y segundo lugar hay 5% puntos de diferencia o menor, ya tenemos problemas en cuanto a la validez de la elección. Dice, se entenderá por violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios, otra vez aquí, amigos, constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral, y sus resultados.
Y luego establece lo que debe entenderse por dolosas, que son aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. Estas normas electorales son también de una peculiaridad tremenda, ¿no? Porque aquí se establece un poco lo que debe entenderse por dolo. Pues yo cuando estudié Derecho me decían que el dolo pues es una condición subjetiva del que comete un ilícito jurídico que debe de ser probado, determinado, ¿no? Entonces, aquí, pues evidentemente, por dolo se entiende pues cualquier irregularidad que lleve a cabo un cambio en el resultado de las elecciones, no importa en qué escala. Y luego, bueno, establece el tema de la cobertura informativa. A mí, lo que me importa muchísimo aquí en este tema es bien importante cómo en este juicio de inconformidad, mediante este sistema de nulidades, digamos, pues los alcances, el parámetro potenciación de la visión del juez, pues es una visión que puede ser muy, muy amplia. Muy amplia. Hoy en día, les diría yo, hoy en día, bajo este parámetro, la elección, si a mí me vuelven a poner una elección parecida o los mismos parámetros con la que se dio la elección de Tabasco del 2000, me parece que hay argumentos suficientes para determinar que la elección en efecto es nula, siempre y cuando se existan esos alcances probatorios que se dieron en esa elección, ¿no? Entonces, el tema de invocar principios constitucionales, invocar el tema del principio de certeza en los resultados, invocar el principio de la autenticidad en una elección, pues da muchas herramientas al juez y desde luego estará condicionado, esa es mi opinión desde luego, a todos los medios probatorios que se den en el caso concreto. Por eso les ponía yo como ejemplo el tema de la de Tabasco, porque hay algunos casos en donde, por ejemplo, en la elección de Colima, en un par de veces se anuló la elección de Colima porque se había comprobado, la Constitución de Colima tiene una facultad expresa de nulidad de la elección y es cuando el gobernador que está en el cargo se interfiere o se intromete o participa en las elecciones, en las campañas electorales. Y el gobernador de Colima, por lo menos en una vez, recuerdo el gobernador Moreno Peña, el exgobernador Moreno Peña, participó en un cierre de campaña diciendo que iban a votar, que tenían que ir a votar por el PRI. Entonces, ante la existencia de ese video, se verificó la violación a ese artículo constitucional local y se estimó que el mismo era de la suficiente entidad para tener por inválida, por verificada la violación a la norma, y por ello la consecuencia fue la nulidad de la elección. Entonces, al haber esa causal expresa, ahí se determinó como control de constitucionalidad, bajo la presunción de que ese acto ilícito actualizaba una violación a un principio constitucional, se anuló la elección de mérito. Es bien interesante porque, insisto, pues en este caso, ahí el parámetro del juzgador estaba, según lo que dijeron los magistrados de la anterior integración, estaba condicionada por la violación a la norma constitucional electoral local vigente. La siguiente lámina, por favor, Alejandro, la 15ª. Aquí seguimos. Estos actos impugnables, aquí me faltó poner que esto es respecto de el juicio de la ciudadanía. Ya lo veíamos ayer, lo hemos insistido. También la Constitución establece como parámetro, como procedimiento, como causa para o tutelable, o cuál es cómo se tutelan los derechos políticos electorales del ciudadano, de la ciudadanía, las impugnaciones de actos y resoluciones que violan los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votado, de afiliación libre y pacífica para asuntos políticos. Ahora, el único condicionante que tenemos es que en el caso de asuntos internos, salvo lo que habíamos dicho de la ley de medios en su tema interpretativo, es que en el caso de asuntos internos de los partidos políticos se exige que los actores acudan previamente nada más a las instancias partidistas.
Y eso a veces no necesariamente incluso es necesario, porque si el derecho, por ejemplo, a ser registrado como candidato está por vencer y entonces el proceso partidista acaba de ser, pues se ha permitido la omisión de la instancia partidista y se ha admitido a trámite en potenciación del derecho a la tutela judicial efectiva para poder verificar la posible violación al derecho político electoral de asociación o a ser votado de que fue objeto en el partido político. Vamos a la página, a la 16, por favor, Alejandro. Esto es un poco, incide en lo que acabamos de decir, es la jurisprudencia del tribunal prácticamente empieza a asumir jurisdicción en todos los actos que eventualmente puedan estar afectados los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Es un poco redundante. Seguimos, por favor. Ya platicábamos ayer cómo se fue ampliando, ensanchando la escala de procedibilidad respecto en aquella ocasión, en una primera ocasión, respecto a la verificación de los estatutos de los partidos políticos que no contenían procesos democráticos. Adelante, por favor. Todo eso ya lo hemos platicado. La 18, por favor, Alex. Eso se ha concluido con esta jurisprudencia que es vigente desde 2003. Juicio para la protección de los derechos políticos electorales. El ciudadano procede contra actos definitivos e irreparables de los partidos políticos e incluso esto se ha ampliado, como lo decíamos, cuando la instancia o agotamiento de la instancia pudiera repercutir en la vulneración del derecho ciudadano, se ha asumido que ni siquiera debe de acudir a la instancia partidista. La siguiente, por favor, Alejandro. Aquí está este caso. Este caso lo quiero decir como uno de los posibles retrocesos, ¿no? Esos escalones que hacemos para arriba y los escalones para atrás. El caso Castañeda Goodman, que fue en el cual fue la primera vez que el Estado mexicano, creo que la primera y la única vez que el Estado mexicano ha sido condenado en una instancia internacional. Si ustedes recuerdan, Castañeda quería ser candidato independiente para la elección de 2006. Sin embargo, no existía la categoría de candidaturas independientes. Eso surgió hasta la reforma de 2007 y con motivo de 2008, con motivo mucho en cumplimiento a este caso. Porque lo que se establecía es un caso curioso porque la sentencia como que no quiso ser muy dura con el Estado mexicano y entonces decía que el Estado mexicano a través del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, la Justicia Ordinaria, y del Instituto Nacional Electoral, realmente no habían violentado ningún derecho de Castañeda Goodman, porque no estaba establecido el derecho en la Constitución para los ciudadanos de ser candidatos independientes. Dice la Corte, pues eso está bien, no importa que no lo hayas puesto, dice, lo que está mal es que no exista un recurso efectivo en tu jurisdicción, que sí existía, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, y ahí el tribunal dijo, no te voy a dar la razón porque está establecido en el 41 constitucional que el monopolio, los partidos políticos tienen o tenían el monopolio del acceso al poder por parte de la ciudadanía. Esa era más o menos la frase que establecía el artículo 41 de la Constitución. Entonces, eso se establecía entonces como una restricción, en mi opinión, pues al derecho de los ciudadanos. No había candidaturas independientes. Se les dio palo en el instituto, en el juzgado federal, en el tribunal colegiado y en la Suprema Corte y en el tribunal electoral. Ante eso la Corte Interamericana dijo, no, dice, a ver, ok, políticamente no estuvo tan mal tu resolución, el problema es que no tienes un acceso, un medio efectivo, el juicio para la protección demostró no serlo, acceso efectivo a que los ciudadanos puedan contender en términos políticos. Les digo, a mí me parece un poco chistoso, discutible la conclusión, pero eso fue lo que terminó decidiendo la Corte Interamericana, pero al final del camino lo que importa es que este caso
es, en mi opinión, la muestra de cómo ahí nuestro control de constitucionalidad, nuestra visión garantista, nuestra visión potenciadora de los derechos, se quedó corto. Adelante, por favor, Alejandra, la que sigue. Ese es prácticamente el tema del caso, ¿no? Acudió ante el tribunal, podía ser. En ese entonces el tribunal, fíjese expresamente lo que dice, ya estamos hablando de 2004, dice que no podía yo hacer pronunciamiento, no se podía hacer pronunciamiento de la inconstitucionalidad de las normas. Estábamos un poco en ese entonces de la vigencia de esa restricción que había impuesto la Corte y la que hemos platicado. Pero ahí el tribunal, pues, digamos, no se atrevió a ir más allá o no consideró, en el caso concreto, pertinente ir más allá en la tutela del derecho político del quejoso. Entonces, como les decía yo, la Corte Interamericana termina cuestionando o condenando al Estado mexicano y lo obliga a establecer una tutela efectiva en estos casos y lo que realmente se da en ese sentido es el reconocimiento de las candidaturas independientes. La penúltima, por favor, Alejandro. Gracias. Eso origina la reforma constitucional de 2007. Ya aunque el caso fue resuelto en 2008, ya los movimientos de reforma venían en ese sentido cuando ya se sabía más o menos por dónde venía la resolución de la Corte. Adelante, por favor, en la última. Y por último, de los medios impugnativos cuyo catálogo habíamos analizado, habíamos enumerado, está el juicio de revisión constitucional electoral. Este se introduce desde la reforma de 1996 y esto podríamos llamarlo una especie como del amparo electoral. Pero no es exacto porque realmente el amparo procede contra actos de autoridades locales o autoridades federales y aquí en este caso es el control concentrado de la constitucionalidad respecto de actos de autoridades electorales locales. ¿Sí? Aquí incluso nos hemos topado con la experiencia de que hay un incipiente y tímido ejercicio de interpretación constitucional y de control de constitucionalidad y convencionalidad por parte de los tribunales, y este es el medio para llegar a aquel punto de jerarquía donde el tribunal electoral al final del camino es el que determina si la determinación interpretativa de los tribunales y autoridades electorales es conforme o regular con la Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos. Ya casi se acaba el tiempo, queridos amigos. Esto realmente en la ¿cómo se llama? En la vida práctica es fundamental y es muy importante, porque mediante la promoción de este juicio de revisión constitucional electoral fue que se logró la determinación por parte del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de anular la elección de Tabasco. Fue mediante este medio impugnativo. Entonces, un medio impugnativo bien importante, pues la constitucionalidad lo trae, o el tema de control constitucional lo trae desde el nombre. Aquí es un medio de impugnación extraordinario, ahí hay varios requisitos específicos para su promoción. Al ser extraordinario se requiere un principio de definitividad, que no hay otro medio de impugnación en las instancias locales, que se aleguen violaciones a la Constitución y que las mismas sean determinantes. Eso se ha determinado interpretarlo que eso al final del camino no forma parte de la procedencia del juicio, sino del estudio de fondo del mismo, y se dice que para su promoción la reparación sea posible todavía dentro de los plazos electorales. Esto en términos generales se traduce en que se pueda resolver antes de la toma de posesión de los cargos electos o se torne irreparable el acto de acuerdo a la etapa electoral. Entonces, queridos amigos, ya de manera muy breve, pues podría concluir diciéndoles que, pues en este tema del control de la constitucionalidad en materia electoral, están las herramientas jurídicas, están la orientación jurisprudencial lo suficientemente amplia y en desarrollo para poder concluir que la labor de tutela jurisdiccional, de control constitucional que hacen el Tribunal Electoral, los órganos electorales en general, creo que es una protección vigorosa, suficiente, amplia, y que no necesariamente agote todos los casos que hemos visto. No sabemos qué es lo que nos puede traer
la vida práctica, la vida política de este país, y tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con las reformas electorales subsecuentes. Lo que sí les digo es que sería, en mi opinión, de lamentar el caso de que pudiera haber o intentos desde las reformas constitucionales o las reformas parlamentarias, ya sea incluso constitucionales, del constituyente permanente, o estrictamente legales. Es muy complicado detener la interpretación expansiva del control de, hoy en día me referiré al control de convencionalidad. Desde luego de la constitucionalidad, pero ya a este bloque de constitucionalidad del que formamos parte en términos universales prácticamente, y que creo que es muy importante que lo tomen en cuenta, insisto, como miembros de partidos políticos, como autoridades, como litigantes, la visión protectora y maximizadora de derechos humanos y de garantía de la celebración de elecciones libres, hacen, pues, en mi opinión, que tengamos las herramientas necesarias para confiar en los elementos, en el sistema judicial, jurídico, electoral mexicano, para que pues sean los procesos electorales y los derechos político-electorales que están inmersos en los mismos sean respetados, protegidos al máximo. Agradezco desde luego muchísimo su atención, espero no haberlos cansado, son sesiones un poco largas, quizá es de lamentar que no haya tenido necesidad de pararme a hacer alguna escala técnica, que no hayamos hecho un receso previo, pero creo que sí es recomendable porque debe de ser muy pesado. Para mí no lo es tanto que estoy hable y hable, pero ustedes que están escuchando es muy difícil que no se aburran o que no pierdan la concentración en este tipo de exposiciones. Espero que haya sido lo suficientemente gráfica y completa, y yo, como les decía, pronto voy a subir al repositorio de los diplomados las lecturas correspondientes y este material de apoyo que les puede servir como guía para poder, pues, seguir estudiando, analizando los casos concretos. Desde luego, estos esfuerzos académicos tienden a ser limitados en cuanto a la exposición de casos concretos, y esto porque, como ustedes pueden ver, los casos concretos en específico pueden llevar análisis, y de verdad que mucho análisis y sesiones de la misma, porque en este nivel, insisto, de interpretación constitucional, pues cada uno puede tener su punto de vista válido, y eso es muy respetable y es una realidad que hay que aceptar. Entonces, agradezco su atención, compañeros, y bueno, pues si alguien tiene la intención de hacer algún comentario, alguna pregunta, queda poco espacio, pero pues desde luego trataré de atenderlo. Nada más que ahorita lo que sí no veo aquí por la presentación, Alex, es si alguien levanta la mano. Entonces, si quieres, eliminamos ya la presentación, exactamente, y no sé si la barrita, a ver, déjame ver aquí así. Ok. Ok, alguien había comentado el caso de la inclusión de MC en la integración de la comisión permanente, en efecto. Sí, ese fue un caso concreto que en algunos sentidos se puede ver como derecho parlamentario, pero, a ver, déjenme ver, estos son los mensajes de llamada, y bueno, pues creo que no hay, y si no, si alguien, no veo manos aquí, pero si alguien quiere abrir su micrófono y expresarlo, porque no tengo aquí lo de que alguien ha levantado la mano. Y si no, bueno, pues espero coincidir con usted, espero que haya sido de su aprovechamiento, espero que sigan con diligencia y atención el diplomado, que lo completen, de verdad es un diplomado muy completo, muy importante, y que desde luego amplía su base de conocimientos para cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrollen, y bueno, es bien importante que sigan su especialización y su acercamiento a estos casos que son de trascendencia para la vida política y de nosotros como país, ¿no? Muchas gracias a todos, y pues si no tienen más, nos despedimos y les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias, buenas noches.